Buenos días, colaboradores del Ministerio del Monte y todos aquellos amigos y amigas nuestros que nos escucháis habitualmente. El domingo pasado era necesario tocar el tema que quizás se toquen en todas las iglesias cuando se aproxima el final de un año. Hemos hablado un poquito de los propósitos que nos hacemos al comenzar un año nuevo y hemos visto también cómo se hacen miles y miles, y yo creo que hasta millones, de buenas intenciones en los diarios, en las televisiones, en internet, en los WhatsApp, en el Facebook, donde muchísima gente expresa su deseo de lo que desean para el año que entra y también donde expresan lo que ha sido el año que va a terminar. A mí me gustaría hablar hoy, comenzando ya este año 2021, haciendo referencia a las promesas de Dios en su palabra. No puedo tocar todas las promesas de Dios porque hay tantas promesas de Dios como creyentes en el mundo. Y eso sería tan largo que estaría 3 vidas y media para poder escribir cada una de estas promesas. Pero sí que me gustaría resaltar dos cosas dentro de las promesas de Dios. En primer lugar, que hay una promesa de Dios que es individual y personal y que es dada a cada uno de los creyentes. En el libro de Números, en el capítulo 23 y el versículo 19 nos dice la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, Él habló y no lo ejecutará. La palabra de Dios es clara en cuanto a que Dios establece promesas para los hombres que va a cumplir. Ahora bien, estas promesas forman parte indispensable de nuestra vida de creyentes. Las promesas que Dios nos da personalmente a nosotros forman un sello de identidad en nuestras propias vidas, que nos dan fuerza y aumentan nuestra fe. Ese es el objetivo de las promesas, darnos fuerza, aumentar nuestra fe. Porque cuando Dios nos ha prometido y nosotros creemos a Dios, entonces las promesas de Dios se hacen carne en nuestras vidas. Yo recuerdo que al principio de nuestro caminar con Cristo, de mi esposa Chelo y mío, cuando me acerqué por primera vez en una congregación para recibir el perdón de Cristo, ya yo había tenido una relación personal con el Señor, íntima en la habitación de mi casa, pero en un momento, en un domingo por la mañana, el Señor quiso reforzar esa bendición sobre mi vida. Y sentí que tenía que tomar una decisión de pasar al frente cuando el pastor hizo el llamado. Y allí un hermanito precioso, Teodoro Milonás, se acercó a mí y me puso su mano por encima. Me abrazó su diestra, como dice la palabra, y me dio una promesa que me ha acompañado toda mi vida. El Salmo 32:8: y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Y yo recibí con tanta emoción esa promesa para mi vida, que yo comencé a dar la misma promesa a todos aquellos a los que yo llevaba a los pies de Cristo. Y a todos les decía: te voy a dar un versículo de la palabra de Dios que te va a seguir para toda tu vida. Ahora, en España hay muchos que están llevando la misma promesa del Salmo 32:8.
Eso lo hice realmente en mi ignorancia, porque la promesa de Dios tiene que ser individual para cada uno. Pero tengo que reconocer que muchas veces he recibido del Espíritu Santo para volver a dar esta misma promesa a algunos creyentes que han sido discipulados o que han estado en contacto conmigo. Pero he notado que cuando la promesa viene de parte de Dios, se hace vida en la persona a la cual se le ha dado. La promesa de Dios es individual, es intransferible, es personal. Y la promesa de Dios quiere estar en tu vida, quiere acompañarte para el resto de tu vida. Dios, en el resto de nuestra vida creyente, en los años de vida que Dios nos da en esta tierra, va a seguir haciéndonos promesas, va a seguir trayendo a nuestras vidas palabra que fortalezca nuestra fe. Y lo va a hacer siempre, pero siempre, 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 a través de lo que ya está escrito. No va a inventar Dios nada nuevo para hablarnos, sino que va a utilizar su palabra poderosa para darnos en un momento determinado aquello que necesitamos. En ese momento tenemos que agarrarnos con poder y con fuerza a lo que Dios ha dicho. Y tenemos que responder a su llamado guardando en nuestros corazones lo que Dios nos ha dado. Pero ahora te voy a dar un consejo. Y es que una vez que Dios nos ha dado la promesa, normalmente inmediatamente viene la lucha. Se establece una batalla. Las entidades malignas en los lugares celestiales de las que nos habla Efesios se ponen en marcha cuando Dios nos ha dado una promesa y se lanzan contra nosotros para decirnos: Dios no te ha prometido y tú no vas a poder cumplir lo que Dios te ha dicho. La inmensa mayoría de todos los santos de Dios en la Biblia, encontramos que después de haber recibido la promesa, reciben una tremenda oposición. Pero acuérdate de una cosa, tienes que mantenerte firme en lo que Dios te ha dado. Y una vez que te mantengas firme y que creas al Dios de los cielos, al Dios de lo imposible, al Dios de poder, una vez que le hayas creído a Él y que te hayas mantenido en la promesa que te ha dado, se cumplirá todo aquello que Él ha dicho. Así que no pienses que una promesa va a venir con un aro de felicidad y de gozo y va a venir inmediatamente con una visión clara de lo que vas a recibir, porque no es así. Solamente el agarrarte a Dios acabará haciendo que la promesa se cumpla. Eso en cuanto a las promesas personales que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y como dice la palabra, Dios no miente como nosotros mentimos, y Él cumplirá lo que ha dicho. Y en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 1 y versículo 20, encontramos: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Todas las promesas de Dios no son puede ser, no puede ser, quizás, si las circunstancias, si me acompaña todo lo que tiene que venir, entonces la promesa de Dios se cumplirá. Dios no dice eso en su palabra. Dios dice en su palabra: mis promesas para ti son sí y son amén. Son sí y son amén, para gloria de Dios Padre. Pero a mí me gustaría ver en esta mañana también algunas de las promesas universales que Dios ha dado a su pueblo, porque también son tremendamente importantes en nuestras vidas y son tremendamente importantes en este año que va a comenzar. Esas promesas de Dios no es que se renuevan porque ya han sido dadas, sino que se fortalecen, se anclan en nuestras vidas y nos ofrecen la seguridad
de que Dios ha dicho y Dios cumplirá. En primer lugar, encontramos en la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y versículo 19, que Dios nos ha dado la promesa del perdón de los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios nos trae una promesa de perdón de pecados. Y esa promesa está en nuestros corazones. Y esa promesa la necesitamos en muchos momentos de nuestra vida, en los que sentimos que hemos fallado al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esos momentos amargos que pasamos en nuestras vidas, en esos momentos, por cierto, que sentimos realmente asco por el pecado, que sentimos realmente dolor por el pecado, es una de las primeras confirmaciones de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Si no fuese así, nos daría igual. Si el Espíritu Santo no estuviese en nuestras vidas, si no hubiésemos aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, el pecado nos importaría tres pitos. No tendríamos conciencia de pecado y por lo tanto nos daría igual pecar que no pecar. Pero ahora que tenemos al Señor Jesús en nuestras vidas, nos duele pecar. Y esa es la primera confirmación que tenemos en nuestros corazones de que el Hijo de Dios está en ese lugar. Dios nos da un nuevo comienzo cuando nos acercamos a Él, cuando estamos con un corazón arrepentido y le pedimos perdón por las cosas malas que hemos hecho. Inmediatamente la promesa del Señor es su perdón sobre nosotros. En segundo lugar, podemos decir que Dios trae en nuestras vidas, en las vidas de todos los creyentes, provisión. Provisión. En Filipenses 4 y versículo 19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a la gloria de su riqueza en Cristo Jesús. En Mateo, en el capítulo 6 y versículo 11, el Señor Jesús nos recuerda que Él mismo nos da un modelo de oración donde nos recomienda que le pidamos al Padre el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas. Dios tiene provisión para nuestras vidas. En el libro de Santiago nos recuerda el apóstol que algunas veces no recibimos lo que hemos pedido porque pedimos mal. Y tenemos que reconocer que nosotros estamos inmersos en un mundo de materialismo irracional. Que estamos metidos en un mundo de deseos, de cosas que no necesitamos. Y que a veces nos presentamos delante de Dios como reclamándole ese tipo de cosas. El Señor Jesús dice que si los lirios del campo, que no hilan ni se sientan a hacer trajes, son vestidos con una gloria mayor que la de Salomón, ¿cuánto más, dice Dios, les daré a ustedes todo lo que necesiten? Dios tiene provisión para nuestras vidas y Dios hasta ahora no ha dejado a un justo que no coma. He escuchado historias preciosas de hermanos en Venezuela que milagrosamente han recibido en sus hogares alimentos cuando no había nada abierto, cuando no había ningún lugar donde comprar, cuando no había materia donde poder hincar el diente, y cómo de forma milagrosa Dios ha abierto puertas para que ellos pudiesen recibir su alimento. Dios, en su promesa de provisión, nos ha prometido un lugar donde dormir, un vestido que poner en nuestro cuerpo y un alimento que llevar a nuestro estómago. Recuerdo con mucha simpatía a una hermanita
que estaba en una situación económica difícil, hay que reconocerlo. Pero lo que a ella verdaderamente le preocupaba era que no podía ir a tomar un cortado, que no tenía ni siquiera lo mínimo para ir a tomar un cortado, y eso le causaba tremenda preocupación. Sí, tomar un cortado con los amigos, compartir las cosas del Señor es algo maravilloso, pero no es lo que el Señor nos ha prometido. Nos ha prometido provisión y lo ha cumplido hasta el día de hoy. Nos ha prometido vestido y nos ha prometido un lugar donde cobijarnos del frío. Y todo eso lo ha prometido hasta hoy. Dios cumple sus promesas. Si queremos algo más allá de todo esto, realmente el Señor también nos bendice muchísimas veces con todo lo que tenemos. Tenemos hogares preciosos. Tenemos en cada uno de nuestros hogares un ordenador para poder comunicarnos y poder hacer todas las cosas del Señor también y poder pasar tiempo libre. Tenemos un buen televisor. Tenemos mesas, sillas preciosas. Y tenemos una vajilla. Tenemos servilletas. Tenemos infinidad de cosas que en realidad quizás no sean tan necesarias, pero Dios nos permite tenerla. Pero no tratemos de ir a Dios y exigirle cosas que Él no ha prometido. Ni siquiera nos podamos tristes por cosas que no tenemos, porque quizás no son necesarias. Dios ha prometido provisión y Dios nos va a proveer todo aquello que necesitamos. Después encontramos que Dios también nos ha dado la promesa del descanso. Sí, esto es simpático, que dentro de las promesas de Dios yo resalte el descanso. Pero si me dejan terminar este punto, verán que es tremendamente importante en nuestras vidas el descanso. En Mateo, en el capítulo 11 y versículo 28, nos recuerda el Señor y nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y os daré descanso. Vengan a mí, dice el Señor, todos aquellos que están cansados y agobiados, y les daré descanso. Encontramos, desgraciadamente, bastante a menudo, creyentes desbordados. Algunas veces son obreros de Dios, son pastores, que nos manifiestan que están tremendamente agotados, cansados, que no encuentran descanso físico para su cuerpo. Muchas veces escuché a mi propio pastor cómo estaba siendo fruto de un agotamiento, y en algunas ocasiones realmente es por culpa de nosotros, de los creyentes, de los que supuestamente somos discípulos de los pastores, porque le ayudamos poco o nada en su ministerio. A veces trabajamos muy bien poco en las congregaciones. Y esto realmente es un error que tenemos que corregir delante de la presencia de Dios. Pero en otras ocasiones la realidad es que los servidores de Dios no han pedido a Dios la promesa del descanso. Dios, tú me has prometido descanso. Sino que parece que al contrario están pidiendo un exceso de trabajo, y parece que están buscando un exceso de actividad. Y esto es bastante malo, Mis queridos pastores, yo pastor también, esto es bastante malo. Porque el descanso se consigue en los pies de Jesús. Y un pastor que está cansado, muy poco tiempo ha pasado en los pies de Jesús. Recuerda a Marta y María. Recuerda cómo una de las dos hermanas se puso a los pies de Jesús para ungirle los pies y escucharle y hallar descanso, mientras que la otra se atareaba tremendamente porque todo estuviese bien. Tienes que venir a la palabra y tienes que escuchar lo que Jesús dice en esta ocasión. Es malo la falta de descanso para los ministros de Dios, especialmente. Y recibe con amor lo que estoy diciendo. Porque un pastor cansado
es un pastor que tiene muy poca posibilidad de venir a los pies de Jesús. Porque dice Jesús que nosotros hallaremos descanso si vamos a Él. Y dice en Mateo, en el capítulo 11 de Mateo y el versículo 30, poneros mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un creyente, sea líder o sea discípulo, debe buscar descanso a los pies de Jesús, porque Dios ha prometido que se los va a dar. Y recuerda que el yugo solo puede ser puesto en dos animales que están juntos, en dos animales que están quietos. Y una vez que se ha puesto el yugo, entonces los dos animales pueden empezar su camino. Cuidado con esto. Cuidado con esto, que la sobrecarga de actividad, la susodicha, entre comillas, obra del Señor, lo que tantas veces oímos como estar ocupado de las cosas de Dios, pueden ser una falta de la promesa de Dios. Venid a mí y hallaréis descanso, dice el Señor. Venid a mí y hallaréis descanso. Y el descanso es una promesa que Dios nos ha dado y que nos pide que nosotros la reclamemos. Podríamos decir, no, en el sentido contrario, vengan a mí los vagos, los que no hacen nada, porque de los que no hacen nada es el reino de los cielos. No, eso tampoco es. Eso tampoco es. Eso tampoco es. Hay que hacer la obra de Dios en la justa medida que Dios nos ha dado a cada uno. Dice el apóstol Pablo, cada uno utilice la fe en la medida en la que la ha recibido. Y en la parábola de los talentos no es repartido a todos la misma cantidad de talentos, porque Dios reparte a cada uno la cantidad de talentos que él puede recibir y llevar adelante, y negociar y obtener más talentos. Dios conoce nuestra capacidad, Dios conoce nuestro corazón, y nosotros debemos ir a los pies de Jesús para hallar descanso. Encontramos después que tenemos la promesa de bendición, de la bendición de Jesús. En Jeremías, en el capítulo 33 y los versículos 14 y 16, dice el Señor en su palabra: llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. Y en aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo. Él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura. Y serán llamadas así: el Señor es nuestra justicia. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La promesa de bendición de Dios que había sido dado al pueblo de Israel, pero que, como nos dice Pablo, el pueblo de Israel perdió de alguna manera ese derecho, y entonces Dios injertó a aquellos que no eran judíos. Así que nosotros somos por adopción hijos de Dios, porque al haber desobedecido el pueblo de Dios, entonces Dios escogió a otro pueblo que no era pueblo. Así que la bendición de Jesús es una bendición que nos es dada también a nosotros, porque hemos sido injertados a la vid, porque así lo ha querido Dios. Y ahora un pueblo que no era de Dios es llamado pueblo de Dios, y ahora el pueblo de Dios recibe la bendición del anuncio del nacimiento de Jesús. Esa es la bendición más grande
Todo el relato bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis están hablando del centro que es Jesucristo. Y Jesucristo es la bendición de Dios para su pueblo. Esta es sin duda la mayor de las promesas que Dios nos ha dado y la promesa que quizás nosotros más podamos comprobar en nuestras propias vidas. Porque dice que la palabra se hizo carne en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y nosotros vemos la gloria de Jesús y nos gozamos con la presencia del Santo de Israel. Y la promesa ha sido real en nuestras propias vidas. Es la promesa universal que más podemos reconocer y que más visible se puede hacer en nuestras propias vidas. Encontramos también que hay la promesa del Espíritu Santo dentro de la palabra de Dios. En Juan, en el capítulo 14 y los versículos 15 a 16. Si me amáis, dice el Señor, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que estén con vosotros para siempre. El Señor Jesús hace la oración. Yo voy a rogar al Padre para que os dé el Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, dice el Señor, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Recuerda bien estas dos palabras, para siempre y en vosotros. Para siempre y en vosotros. La promesa del Espíritu Santo es una parte fundamental también de las promesas de Dios para su pueblo. Encontramos también que Dios nos promete la corona de vida, y con esto voy a acabar. Hay otras muchas promesas universales en la palabra de Dios para todos, pero yo quizás quise resaltar estas en esta mañana. La corona de vida. En Santiago 1:12 nos dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y en Juan 3:16 encontramos que nos dice el propio Señor Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el Nuevo Testamento encontramos 5 clases de coronas celestiales que se otorgan a los creyentes. Son la corona incorruptible, la corona de regocijo o de gozo, la corona de justicia, la corona incorruptible de gloria y la corona de vida. Estas 5 coronas son dadas a todos los creyentes de forma universal. Y la palabra con la que traducimos corona del griego es la palabra estéfanos. Estéfanos. Y era el nombre de Esteban, el primer mártir. La corona que Dios nos da es un símbolo de realeza. En Apocalipsis encontramos que Dios nos ha puesto una corona y que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha puesto una corona, pero no nos puso una corona para hacernos una fotografía porque es el día de nuestro cumpleaños, sino que nos ha puesto una corona y nos ha declarado reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Pero esa corona tiene un orden. Y esa corona que nos va a adornar la cabeza por la eternidad. Encontramos en el libro de Tesalonicenses, en la segunda carta de Tesalonicenses, que nos dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús venga o vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor:
Nosotros, los que todavía estamos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, y con él llamado de la trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para congregarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 18. Fíjense bien que la promesa de Dios universal es que nosotros hemos sido coronados para vivir una vida eterna al lado de Jesús. Pablo nos establece el orden en el que vamos a resucitar y nos dice que cuando venga el Señor Jesús habrá un número de creyentes todavía vivos aquí en la tierra viviendo con este cuerpo de carne y hueso. Y habrá un número de creyentes que ya se han partido y que están muertos. Y dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses que en el orden en el que van a ser resucitados. Nos dice el orden en el cual van a recibir las coronas aquellos que vamos a vivir eternamente con el Señor. Primero los que ya están muertos, después los que todavía viven cuando el Señor Jesús regrese. Este será el orden. Pero dice Pablo algo realmente importante y maravilloso. Estaremos con el Señor para siempre. Dice que nos recibirá en el aire. El Señor Jesús nos recibirá en el aire. Y una vez que estemos ahí con el Señor, estaremos ya con el Señor para siempre. Esta es la corona de bendición que Dios ha prometido a aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador. Dichoso el que resiste la tentación. Dichoso el que resiste la tentación. Y la tentación está en dejar de creer lo que Dios ha prometido. Esa es la tentación. La tentación es dejar de creer a Dios y empezar a creer cualquier otra cosa. La tentación radica en decirle, en que el maligno, el diablo, la serpiente antigua viene y nos trata de decir que lo que Dios ha dicho es mentira. Y ese es el engaño que utilizó en el jardín del Edén con Adán y Eva. Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho que no moriréis. Tenemos en nuestra vida la certeza de que Dios nos ha dado promesas y ahora tenemos que agarrarnos a ellas. Y tenemos que creer al Dios Todopoderoso. Tenemos que creerle a Él, porque lo que Él ha dicho es vida y es paz. Que el Señor te bendiga y que puedas venir a la palabra de Dios y puedas buscar en sus promesas, en primer lugar tus promesas personales, pero que después puedas poner certeza también sobre las promesas universales de Dios para sus hijos. Padre Celestial, quiero darte las gracias porque tus promesas son sí y amén para gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú has repartido promesas para todos tus hijos y tus promesas nos sostienen, Señor, y tus promesas, Señor, nos mantienen y tus promesas nos llevan a la vida eterna. Padre Celestial, deposita en nuestros corazones promesas poderosas y ayúdanos a buscar en tu palabra aquellas promesas que son esenciales, vitales para nuestras vidas. Señor Jesús, te estamos esperando. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Espero que esta palabra en esta mañana sea de muchísima bendición para ti, como lo ha sido también para mi corazón. Amén.